Somos tan superiores a los mexicanos en raza, organización, disciplina, moralidad y refinamiento de costumbres, que desde este momento, a la cabeza de 6,000 soldados, soy dueño de México. Esas fueron las palabras del conde de Lorenzés a Napoleón III, después de desembarcar en México previo a la batalla de Puebla. Pero lo que el conde creía sería muy distinto en la realidad. Pero tal soberbia era justificada. En ese momento el ejército francés era de los mejores del mundo, si no es que el mejor. La batalla de Puebla es uno de esos momentos en los que México le dio una bofetada histórica a una potencia mundial. Pero para entender realmente este episodio tenemos que retroceder un poco. Todo comienza cuando México, casi en bancarrota después de la poco conocida Guerra de Reforma, decide suspender el pago de su deuda externa. Pero esto enfureció a tres grandes potencias europeas: España, Gran Bretaña y Francia. En octubre de 1861, tras el anuncio de Benito Juárez de que México no pagaría su deuda externa, Francia, Inglaterra y España firmaron la Convención de Londres. En este acuerdo decidieron enviar tropas a México para exigir el pago de una deuda que sumaba alrededor de 80 millones de pesos para la época. Inglaterra tenía la mayor parte, con 69 millones, seguida de España con 9 millones y Francia solo con 2 millones, aparte de los famosos bonos Jecker que merecen su propio video. En total, sumaban aproximadamente 9,489 efectivos entre los tres países. El presidente Benito Juárez tenía que evitar una invasión, así que mandó al diplomático Manuel Doblado para negociar con estas tres potencias en Veracruz. El 5 de marzo, cuando aún se realizaban las negociaciones en Orizaba, llegó a Veracruz un contingente militar francés bajo el mando del conde de Lorenzés, quien relevó en el mando al oficial a cargo y se dirigió a Tehuacán, Puebla. También llegó el general conservador Juan Nepomuceno Almonte, que, dato extra, era el único hijo de José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia. Así es, el único hijo de José María Morelos y Pavón apoyaba a los franceses. Manuel Doblado era un tipo astuto. Convenció a España y Gran Bretaña de que, en el fondo, sus intereses estaban asegurados sin necesidad de desangrar a México. Así, después de unas largas conversaciones y con promesas de futuros pagos, ambas naciones retiraron sus tropas. Francia, sin embargo, no estaba dispuesta a irse. Su objetivo no era solo cobrar la deuda, querían instaurar un imperio en México. Sus intenciones ya estaban antes de siquiera cobrar la deuda. Solo fue un pretexto de Napoleón III para intentar realizar su objetivo: instaurar un protectorado en México. El hombre designado para defender Puebla sería el general Ignacio Zaragoza. Juárez le ordenó preparar las defensas al mando del ejército de Oriente, y el ejército francés no era cualquier cosa. Y es que estamos hablando de probablemente el mejor ejército del mundo para ese momento. Venían de arrasar en la guerra de Crimea y en la guerra de Argelia, donde habían afinado sus tácticas. Entre ellos destacaban los suavos, soldados de élite, conocidos por su velocidad y su capacidad de maniobra en el campo de batalla, comparados con los voluntarios liberales mexicanos, muchos de los cuales nunca habían visto un arma. Y es en serio, gran parte del ejército mexicano estaba compuesto por voluntarios que nunca habían visto un arma y solo cargaban su machete. Y con esto no quiero minimizar al ejército mexicano, sino que tengas una perspectiva de la diferencia entre ambos ejércitos. Pero no todo era malo. México también tenía excelentes soldados, como los lanceros de Toluca y Oaxaca. Los lanceros fueron una caballería ligera muy temida. Fue el terror de los estadounidenses durante la intervención de 1847. Pero los soldados más experimentados del ejército mexicano que debían de combatir en esa batalla eran oaxaqueños. Sin embargo, una tragedia los golpeó antes de poder enfrentarse al enemigo. En Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, donde se alojaban, también se almacenaron explosivos. Debido a una mala manipulación y condiciones de almacenamiento inadecuadas, los explosivos estallaron de manera catastrófica, provocando la muerte de miles de soldados. Quiero que dimensiones esto, ya que ni siquiera en la batalla habría tantos muertos del lado mexicano como en esta explosión. Casi un 20% de las fuerzas que participarían en esa batalla se perdieron en esa tragedia. Y esto debilitó seriamente la defensa de México justo antes de la batalla clave. En este momento de incertidumbre, el general mexicano Leonardo Márquez, apodado el Tigre de Tacubaya por sus atrocidades, uno de los conservadores que luchó contra Juárez en la Guerra de Reforma, lideraba 5,000 soldados
la gran mayoría caballería, e intentó unirse a los franceses. Este hecho es sumamente importante ya que Márquez será interceptado y detenido, impidiéndole unirse a los franceses. Si los franceses hubieran tenido ese enorme apoyo, tal vez la historia sería diferente. Por otro lado, la historia de Miguel Negrete es un ejemplo de lealtad inesperada. Aunque Negrete era un conservador declarado, que también luchó contra Juárez en la Guerra de Reforma, decidió unirse a los liberales en la defensa del país. Dijo la famosa frase: "Yo tengo patria antes que partido", dejando de lado sus diferencias políticas para enfrentar a los franceses. Negrete sería uno de los primeros en recibir a las tropas invasoras en Puebla, dirigiendo a sus hombres a enfrentarse a los zuavos, en lo que parecía una batalla perdida. Y otra figura a destacar en esta batalla es ni más ni menos que Porfirio Díaz. Hoy casi todos lo recuerdan solo como un dictador, pero Díaz fue un héroe no solo de la batalla de Puebla, sino en toda la intervención francesa. Las fichas estaban puestas, la batalla era inevitable. Algo importante a destacar es que Zaragoza esperaba a los franceses el 6 de mayo y no el 5, por lo que ya no pudo tener más refuerzos. Básicamente eran 6,000 soldados franceses contra poco menos de 5,000 soldados mexicanos. Puebla tenía fortines. El fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe eran los elementos clave para la defensa mexicana, ubicados en los puntos estratégicos alrededor de la ciudad. Estos fuertes se convirtieron en el eje de la resistencia. Zaragoza había planeado el uso de estas fortificaciones para contener y ralentizar a los franceses. Su plan era defender a ultranza, usando el terreno a su favor para evitar que el enemigo pudiera aprovechar su movilidad superior. Sabía que si los franceses tomaban Puebla, la invasión de México sería inevitable. El día de la batalla comenzó con un bombardeo francés a las 9 de la mañana. Los cañones franceses, mucho más poderosos que los mexicanos, empezaron a disparar contra las posiciones de Puebla. Sin embargo, los mexicanos habían fortificado bien sus posiciones, y aunque el impacto de la bala de cañón era devastador, las fortificaciones aguantaban el embate inicial. Desde el fuerte de Loreto, Zaragoza observaba los movimientos del enemigo, planeando cada paso con precisión. En el transcurso de la mañana, los franceses realizaron varias ofensivas frontales. Los zuavos intentaron tomar el fuerte de Loreto, pero los soldados mexicanos, muchos de ellos campesinos, se mantuvieron firmes. La táctica que utilizaron los mexicanos fue defensiva pero activa. En lugar de permanecer estáticos, salían y entraban de sus posiciones de las trincheras y los fuertes, lanzando ataques sorpresivos cuando los franceses se acercaban demasiado. Uno de los momentos más emblemáticos ocurrió cerca del mediodía, cuando el ejército francés, confiado en su superioridad numérica y en su armamento, lanzó un asalto frontal contra las líneas mexicanas. La idea de los franceses era tomar el fuerte de Guadalupe desde la retaguardia, pero los mexicanos, a través de tácticas de guerrilla, comenzaron a lanzar ataques de flanco y a utilizar las posiciones elevadas para disparar desde arriba. Un detalle curioso es que los mexicanos usaron el terreno a su favor para lanzar ataques sorpresas en el momento menos esperado. Los franceses, con sus maniobras predecibles, se vieron atrapados en una red de emboscada y fuego cruzado, lo que desgastó su moral. Entre las muchas historias curiosas de la batalla, una de las más destacadas fue el acto heroico de un soldado mexicano, que en un momento de desesperación tomó balas de cañón con la mano y las lanzó hacia las tropas enemigas. Existen relatos que mencionan ese hecho. Otro hecho histórico de gran valor fue el uso improvisado de las armas. Cuando los franceses comenzaron a acercarse demasiado, los mexicanos, con sus recursos limitados, se vieron obligados a utilizar piedras de cualquier objeto que tuvieran cerca como proyectiles. Un soldado lanzó piedras a las tropas francesas, mientras que otros se enfrentaban a los zuavos cuerpo a cuerpo, a pesar de estar armados de manera desigual. A media tarde, los franceses se encontraban exhaustos. Las bajas se acumulaban y sus oficiales comenzaron a notar que los mexicanos no solo resistían, sino que contraatacaban con una energía que ellos no esperaban. Lorenzés comenzó a dudar de la victoria. En un último intentó reunir a sus tropas y lanzó un último asalto contra los mexicanos en el fuerte de Guadalupe, pero las fuerzas estaban agotadas. En ese momento toda la batalla se concentró en ese fuerte. A las 5 de la tarde, el conde de Lorenzés decidió ordenar la retirada. No fue una retirada ordenada, sino una huida desorganizada. Los soldados franceses estaban agotados. Comenzaron a retirarse con rapidez, perdiendo incluso
incluso equipo en la retirada. El general Zaragoza, al recibir informes de que los franceses estaban en plena retirada, envió a sus hombres a perseguir a los franceses para evitar que se reagruparan. Quien los perseguía era el general Porfirio Díaz. Zaragoza posteriormente lo detuvo, ya que hasta el mismo Zaragoza llegó a dudar de su victoria, y por un momento llegó a pensar que podía ser una trampa. El resultado fue una victoria rotunda para México. Los franceses, a pesar de estar mejor equipados y tener una mayor cantidad de soldados, fueron derrotados por la astucia, el coraje y la determinación del ejército mexicano. Para los mexicanos, esta victoria fue simbólica. Aunque no terminó con la invasión francesa, demostró al mundo que el país podía resistir a una de las potencias más poderosas de la época. Nos cuenta el historiador Paco Ignacio Taibo que llegaban los telegramas al Palacio de Comunicaciones en la Ciudad de México. Así como llegaban, se hacían dos originales, y en el balcón del Palacio de Comunicaciones leían el mensaje a la gente. Estaba atiborrada esperando las noticias de la batalla, mientras salía un mensajero rápidamente a entregarle el otro telegrama al presidente Benito Juárez. Y como decía Taibo, primero se enteraba el pueblo antes que el mismo presidente. Aunque la batalla del 5 de mayo de 1962 no detuvo por completo la intervención francesa, la batalla tuvo un impacto duradero. Zaragoza se convirtió en un héroe nacional y la victoria fue un símbolo de la resistencia mexicana. En Francia, la derrota fue un golpe humillante que afectó la reputación del emperador Napoleón III. En lugar de seguir con una invasión rápida, Francia comenzó a replantear su estrategia. Lo más significativo de esta victoria fue que, por primera vez en mucho tiempo, México pudo enfrentarse y derrotar a una potencia extranjera que parecía invencible. La batalla marcó un precedente en la lucha por la independencia y la soberanía nacional, y desde entonces, el 5 de mayo se convirtió en un símbolo de orgullo y resistencia para el país. Si te gustó el contenido, por favor ayúdame con este proyecto, suscribiéndote y dándole clic a la campanita.